por acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así. Hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y he estado de por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado allí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeado de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que en lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Se puede reducir también, se puede, en los elementos de la cosmovisión, hemos dicho y que la cosmovisión es un filtro, ¿verdad? Que a manera de repaso. También nosotros preguntamos qué son las cosas, qué sabemos. Cuando hablamos de origen, Dios existe o no existe como causa. Si hablamos de qué son las cosas, qué es algo, la realidad, ¿verdad? ¿Existe un mundo externo o esto es como un holograma o como un mundo virtual tipo Matrix de Keanu Reeves? ¿Se acuerdan? ¿Qué sabemos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál es la fuente del conocimiento y de la verdad? Entonces, son preguntas que se lanzan a nivel de cosmovisión también, a nivel de ética y moralidad. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién lo define? ¿Quién lo define? ¿Existirá algún propósito en la humanidad? Eso ya va más a nivel existencial, antropológico existencial. Y una última pregunta que podríamos mencionar está, ¿habrá algún destino para la humanidad? Entonces, uno pasa, y lo vimos la clase pasada, uno pasa por diferentes preguntas que todos tenemos que responder, porque los seres humanos compartimos inquietudes en común. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Gente que no conoce a Cristo, gente que no conoce digamos, no piensa que somos seres humanos especiales, creados a imagen y semejanza del Señor, y que eso nos diferencia contundentemente del reino animal, de todo el reino animal. Dios estableció esa diferencia. Pero hay algunos que dicen, el ser humano es el único animal. En la introduccción del libro, el doctor William Lane Craig, Fe Razonable, dice,
el ser humano es el único ser racional que hace estas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Existirá algún propósito en la vida? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Hacia dónde iremos? En el sentido de que habrá un más allá. Ningún otro ser viviente se hace esas preguntas, sino solamente los seres humanos. Entonces, estos son los componentes a manera de repaso. También, como un elemento muy importante que nosotros debemos de entender, es el famoso desarrollo histórico de cosmovisiones en el mundo occidental. Creencias cambiantes y prácticamente en la historia de las cosmovisiones, que ya dijimos que es como un mapa mental, que es como una estructura, un rompecabezas, un filtro, se podrían reducir en términos generales a tres: premodernismo, modernismo, posmodernismo. Ojo, que esto es muy importante. Premodernismo, modernismo, posmodernismo. Como premodernismo podemos partir del siglo I, y esto indicaba qué cosa, que se mantuvo desde el siglo I hasta el siglo XVII esta perspectiva premoderna. Ya veremos qué implica eso. A partir del siglo XVII al XIX entra en rigor un pensamiento moderno. Y prácticamente ya en el siglo XX, ¿verdad? Ya a finales del siglo XX al XXI, ya se viene lo que se conoce como posmodernismo. Entonces, uno puede ubicar perfectamente en la historia de las cosmovisiones tres: premodernismo, en el centro modernismo y después el posmodernismo. Y el premodernismo se caracteriza mucho por la divinidad, el teísmo, Dios, el teísmo, Dios creador del cosmos, del universo. Claro que sí. Pero conforme va pasando el tiempo, hay quienes van desarrollando el pensamiento de que, bueno, Dios creó todo, pero a lo mejor dejó todo solo. Y eso se llama el deísmo. No hay que confundir teísmo con deísmo. Aquí Dios interactúa con el universo y el cosmos. El deísmo no. El deísmo lo que hace es, Dios creó todo, sí, pero ahí lo dejó todo y lo dejó a la libre en un proceso evolutivo, el cosmos. Entonces alguien dice, bueno, qué interesante, antes de entrar ahí. Entonces, muy importante entender que si Dios existe y Dios creó todo cuanto existe, entonces es un pensamiento premoderno. Nosotros como cristianos y cristianas somos premodernistas, aunque no negamos las verdades del modernismo, que ya vamos a ver algunas cosas muy importantes, ¿verdad? En cuanto a la realidad externa, entre otras cosas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay toda una historia de la filosofía que fueron desarrollando en el mundo pensamientos, desde el pensamiento premoderno, cristiano, y que planteaba la mano de Dios, otros que vienen ya en el siglo XVII, vienen pensamientos del deísmo, y esto deviene o se va como dando un fruto de que si entonces Dios nos dejó solos, entonces a lo mejor todo es natural, naturalismo. Y todo esto es en el modernismo, por sus postulados, por lo que enseñaba, prácticamente estaba propiciando un ateísmo. Y como pueden ver, en el modernismo hay tres movimientos filosóficos que se desarrollaron. El naturalismo, que todo es natural, que esto es un engranaje natural, y que entonces dentro de esa caja natural todo tiene que tener una explicación natural. No sé si ustedes recuerdan una serie de programas televisivos hace muchos años que buscaban milagros de la Biblia, entonces trataban de darle relevancia buscando una explicación naturalista. Entonces, a partir de ahí ya no estamos hablando de milagros, ya estamos hablando de explicaciones naturales. Y la tendencia aquí es a decir todo tiene una explicación natural, nada que Dios no existe para acá, en el ateísmo, en el cristianismo. Y obviamente entonces,
esto va oscilando, así, oscilando. Desde un punto alto donde tenía seguridad a la duda, desde aquí seguridad a la duda y después otra vez a buscar una respuesta. Y en la historia de la humanidad, entonces, alguien dijo, y si somos solamente una maquinaria natural, entonces no somos nada. Y esto es el famoso nihilismo. Ahí está Nietzsche, por ejemplo, el nihilismo. Nihil significa nada, ¿verdad? Y algo bueno, qué torta, qué problema con eso. Si no somos nada, y ahí, entonces la gente se va a deprimir. Entonces busquemos un propósito en la existencia y eso devino o eso engendra un pensamiento existencialista en dos platos. Entonces, estos diferentes, estas cosmovisiones, estoy presentando, hay un curso completo, cosmovisión. Aquí estamos solamente con la cosmovisión postmoderna, pero hay todo un curso para ver cada una de estas cosmovisiones y someterlas a prueba con los criterios que hemos hablado. Entonces, naturalismo, nihilismo y existencialismo. Claro, aquí la sociedad declara varias cosas que ahorita vamos a ver y desde del siglo XX a finales del siglo XX, ¿verdad? Entonces, y el siglo XXI ya, entonces viene aquí lo que se conoce como posmodernismo y el concepto es más pluralista, ¿verdad? La verdad absoluta del teísmo en el premodernismo, que se rechaza esta verdad de Dios, ya no es Dios, no, somos nosotros, sin Dios, el progreso, el ser humano, rechaza aquí en el postmodernismo. Esto, hermanos, ¿está claro? Interesante aquí, porque ¿qué papel juega la iglesia? Aquí, ¿qué papel juega la iglesia? Bueno, en el premodernismo tenemos aquí que al Dios ser la causa de la explicación de todo, pues obviamente al haberse dado a conocer en su palabra, usa la iglesia al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pero también usa la iglesia para que ésta proclame sus verdades. Aquí en el modernismo, hace es decir, bueno, hay los que creen en Dios, pero a otro lado de la sociedad sin Dios. Entonces están los que creen en Dios y están los que no creemos en Dios. Somos naturalistas, nihilistas y existencialistas. Y entonces, y el cosmos está aquí, a ver quién va a explicar esto. Entonces, aquí la Biblia, a través de la enseñanza de la palabra, y la iglesia, por supuesto, ¿verdad? Entonces, se levanta a partir de que sí existe una realidad, sí, en el modernismo no negamos la realidad de qué cosa, del conocimiento que es fruto de la humanidad, porque Dios hizo al ser humano con inteligencia y Dios dejó leyes naturales para que puedan ser estudiadas. Entonces, el cristianismo teísta no niega varias cosas que sostiene el modernismo, pero sí sostiene a Dios. En cambio, en el modernismo ateo, niega a Dios. Pero entonces hay quienes están en la sociedad que dicen, a un lado la iglesia y aquí estamos nosotros. En el premodernismo, no, la iglesia de Dios y su representación en la tierra, la iglesia explicaba todo era a partir de Dios. Puesto que lo que se escuchaba por siglos muchas veces fue una denominación muy fuerte en Latinoamérica, que fue el catolicismo romano. Y muchas veces dijo cosas que Dios no decía. Entonces esto creó una reacción hacia el modernismo ateo. Pero el modernismo ateo se llenó de orgullo de la verdad absoluta de la ciencia y nosotros vamos a resolver de dónde vamos, cuál es nuestro propósito, quién define lo bueno y lo malo. Y entonces la ciencia, el progreso, el ser humano sin Dios va a alcanzar todas estas cosas maravillosas. Pero lamentablemente no fue así. Vinieron guerras mundiales, la ciencia fue usada para el que poder tenía y las enfermedades no se superaron, no hubo progreso en la humanidad y entonces hubo como un rechazo similar al que hubo por parte del modernismo al premodernismo. Aquí el posmodernismo rechaza, ¿qué cosa? El teísmo premoderno y rechaza el modernismo.
¿Por qué? Porque ya rompe con lo absoluto. Es un pluralismo. Entonces, aquí viene nueva era, panteísmo, las religiones orientales, en fin, lo que le sirva al ser humano, eso se tiene que creer. Aquí cabe todo y la iglesia es una expresión más de todas las expresiones que hayan aquí, a grandes rasgos. ¿Ok? Entonces, para mí era muy importante que pudiéramos entender, ¿qué cosa? Que hay un desarrollo de la cosmovisión del mundo occidental, desde el premodernismo, pasando al modernismo y ahora en una reacción que nosotros estamos viviendo, que es el posmodernismo. Ahora, yo tengo que decir sinceramente de que el posmodernismo es invivible de una. Entonces, es moderno, pues moderno hoy, pero es posmoderno en lo que se refiere a la ética y la moralidad y lo que es la parte espiritual. Pero en el resto, aún las universidades siguen diciendo que hubo un descubrimiento. James Webb, el telescopio que está en el espacio, la ciencia está aportando y que se acepta que hay una verdad absoluta afuera y que la ciencia no se relativizó. O sea, plantean verdades a partir de la ciencia. Y el posmodernismo lo sabe. En otras palabras, ¿qué se toma, para controlar la diabetes hoy por hoy en tiempos posmodernos? Si todo es relativo en el tiempo posmoderno, entonces una pastillita de azúcar, según yo, porque todo es relativo, me puede servir para controlar la diabetes. Mentiras, mentiras. Porque lo que le funciona, no le funciona a usted, me puede funcionar a mí si yo lo creo. No le funciona. Entonces, no, tiene que ir a la insulina, tiene que ir a las pastillitas. Y eso es fruto ¿de qué? Del conocimiento científico, modernismo. Entonces, hoy día somos modernistas, pero en lo que es, en la moralidad y la ética, y en la parte de qué cosa. Bien, y religión, ahí se muestra como a conveniencia. Todo esto lleva entonces a que nos lleva a un estudio de qué? De recordar de que nosotros siendo premodernos, sin negar algunas verdades de la modernidad, de hecho, gracias al cristianismo, como vamos a ver ahora, es posible que la cultura occidental se haya desarrollado, no así las culturas, pero en la cultura occidental hubo un desarrollo impresionante porque la cosmovisión cristiana sobre su origen, sobre el conocimiento, sobre el propósito, sobre la ética y la moralidad y también la promesa existencial que promueve el cristianismo, eso realmente bien llevado, sostenido bíblicamente y en el poder del Espíritu transformó la humanidad. La semana pasada, ¿qué cosa? La cosmovisión cristiana. Y ustedes leyeron a Sire, ¿correcto? James Sire. Y Sire nos planteaba el maravilloso mundo de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el creador de todo, dijimos. Él es la causa primera. ¿La vida tiene propósito? Sí, se encuentra en la revelación última de Cristo. ¿Qué es el ser humano? Criatura semejante a Dios. Dios determina lo que es bueno y lo que es malo por medio de la revelación de su palabra. Y eso es coherente, racional, con la experiencia interna, externa y la práctica. Y también se entiende que la historia tiene un principio y tiene un fin. ¿Qué significa eso? Pues significa nada menos que es lineal. Las religiones orientales te hablan de algo cíclico, eterno y cíclico, ¿verdad? Y ahí van, y el karma, y que si se portó mal, entonces en la otra vida vas a sufrirlo, y ahí vas en un círculo, ahí va la vida. No, el cristianismo plantea un principio y fin, y el asunto lo arregla todo a nivel existencial. Esto nos lleva entonces a qué? Como dice aquí, Dios determina lo que es bueno y malo acorde a su palabra. ¿Y qué lo dice? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Y yo quise meter esta partecita de unas conferencias que yo di sobre por qué, especialmente aquí en Costa Rica, que celebramos el mes de la Biblia. No sé, allá en Perú, hermano César, ¿ustedes tienen ese de la celebración del Día de la Biblia?
¿Lo tienen? Sí, profesor, el mes de septiembre. Ah, también. Ah, qué bonito, ¿verdad? Entonces, aquí yo quiero mostrarles, ¿verdad? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué la Biblia es tan confiable? ¿Por qué? Y es fuente de conocimiento en nuestra cosmovisión y de ética. Pues, hermanos, porque es divina. La Biblia es divina y nosotros hablamos de toda la escritura. ¿Es qué cosa? A ver conmigo. Es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. De que la persona esté completamente preparada para vivir, hacer cualquier buena obra. En otras palabras, si Dios existe, entonces pudo comunicarse. Ahí está. Ahí está todo. Si Dios existe, Él pudo comunicarse. Y gracias a Dios, uno puede ver la revelación de Dios. Ahí lo dice claramente, el elemento, el ADN de la Biblia es que es inspirada y que esto no vino por los seres humanos, sino que aquí hubo un elemento divino en la palabra de Dios. Vemos un elemento divino, por ejemplo, en las profecías. Varios de ustedes lo saben. Vea cómo se dice proféticamente que un libro humano jamás hubiese podido pegar en el centro. Jamás un libro humano. Pero Génesis 5 sobre la raza humana, de la mujer, la simiente, del linaje, dicen los profetas, Piqueas, en este caso, donde nació. Dice también que Dios, el Mesías, iba a ser Dios y hombre, Isaías. También otro profeta menciona de que vendría a visitar el templo y que moriría en el 33 después de Cristo, Daniel 9:24, y que ese Mesías, que muchos entendían políticamente, en cuenta Judas, ese Mesías sufriente. Entonces uno dice, wow, qué elemento más maravilloso. Y nosotros, yo sé que en más de un curso se ha dicho que la Biblia, por sus profecías, nos muestra un elemento divino. Esto es otra cosa linda. Digamos, la armonía perfecta desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y cuál es el tema central? Jesucristo es el tema central. Claro que sí. Es más, vean qué belleza. Como dice aquí la Biblia en Apocalipsis 22. Dice, de agua de vida, resplandeciente como un cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol para sanidad de las naciones, y ya no habrá más maldición. El trono de Dios y el Cordero estarán allí, y sus siervos les servirán. ¿Qué? Uno puede ver Génesis y Apocalipsis y una armonía perfecta. ¿Qué nos dice eso, queridos hermanos y hermanitas? ¿Qué nos dice eso? Que solo un libro divino es capaz de tener una armonía de siglos en cuanto al tema. Pero hay quienes han cuestionado el elemento milagroso. No, milagros, que un ballena se tragara. No. Eso es cuento, eso es mitológico, que un barco de Noé. No. Pero la Biblia no es descabellada al mencionar estos hechos milagrosos, que ya existió el primero. El pan. Esto se vino. Y en el campo científico, si se acepta nada, vino todo, entonces, ¿qué es esto? Nada. Esto es como comerse un heladito. Todos los otros milagros son creíbles. Este es un pastor, el doctor Lutzer dice, ya que Dios ha escogido decirnos verdades acerca de sí mismo, no podríamos haberlas descubierto de ninguna otra manera. Dios ha hablado y finalmente tenemos cierta esperanza de que podemos seguir adelante con nuestro conocimiento de Él. Abramos las persianas y dejemos que brille el sol. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, la Biblia nos dice de dónde venimos. Es Dios, es nuestra causa. La Biblia nos muestra que Él intervino en esta tierra, en esta obra maravillosa, creado, que lo dice Génesis, y fue bueno lo que hizo Dios. Otra cosa que muestra las Escrituras es que es precisa
en sus declaraciones científicas. Y eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué es importante? Porque esto, en una cosmovisión del modernismo que cree en el conocimiento científico, bueno, el premodernismo, y la Biblia nos dice que Dios ha creado el otro libro de sus obras. La Biblia es el libro de las palabras y la realidad del universo es el libro de las obras. La Biblia dice, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Romanos 1:20, pues dice claramente que lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Y aquí vemos entonces que nuestra cosmovisión no niega el conocimiento científico, porque ese conocimiento es producto de la obra de la mano de Dios creada. Entonces nos permite que nosotros estudiar. La cosmovisión cristiana no niega entonces la verdad científica. No. Y hay evidencia filosófica de que el universo no fue eterno, ni tampoco el tiempo fue eterno. No, el Big Bang, lejos de sustentar o apoyar el ateísmo, no. El Big Bang lo que hace es, el universo tuvo un inicio. Y esto no se considera hace años. No se consideraba que hubiese tenido un inicio. Ahora, si no tuvo un inicio, entonces no tuvo un iniciador. Y si no tuvo un iniciador, entonces no existe Dios. Pero se le vino el problemón ahora a mucha gente. No a los, vamos a ver, no a los, arriba del 50% de los premios Nobel. No a Newton, no a Galileo, no a Kepler, no a muchos que ya venían postulando siendo teístas con cosmovisión cristiana, postulaban a la causa como Dios, la inteligencia, el orden de las leyes naturales. No, sino en el modernismo, ¿qué pasa? Entonces se cae un ateísmo, pero tenían que decir que el universo era eterno. No lo es. Y filosóficamente, hay quienes han trabajado filosofía del tiempo y han dicho, nosotros hablamos de un presente. ¿Por qué? Y un pasado y un futuro, porque hubo un inicio. Si no hubiese habido un inicio, como la escritura lo sostiene, entonces no podríamos hablar de presente, pasado y futuro. Esto lo decimos porque hubo un inicio. Y aquí es lindo porque dentro de la cosmovisión cristiana se sostiene que el conocimiento de Dios nos revela algunas declaraciones científicas. La Biblia no es fruto del pensamiento humano científico. No, es revelado por Dios. Pero la revelación de Dios nos regaló, tesoros, declaraciones confirmadas por la ciencia. Jamás hubiese podido el ser humano tener tal conocimiento. En dos cosas, en la causa del universo y en la vida. Y esto lleva a pensar a más de un filósofo de la ciencia que hay dos opciones. Y la Biblia, ningún otro libro, así en dos platos, con tanta contundencia, pone o todo esto vino de la nada, o sea que nadie creó algo de la nada, dicen algunos filósofos, o este es nuestro punto de vista cristiano, teísta, cosmovisión cristiana en cuanto al origen, o alguien de la nada. ¿Cuál sería más racional? ¿Que la nada cree algo? ¿Alguien creó algo? Yo creo que lo último tiene mucho sentido. Y esto nos lleva también a ¿qué? A la valoración de ¿qué? De las causas, de la causa. O sea, si alguien creó algo, pues ese alguien tenía que ser inteligente. Otros dicen, no, las leyes de la misma naturaleza fue lo que hicieron accionar todo. Sí, pero las leyes, toda ley requiere un legislador. El universo demuestra leyes, por lo tanto el universo requirió de un legislador. Y otro elemento lindo que podemos encontrar, y la Biblia lo enseña, y creó Dios todo y era bueno. Y un ver
esa armonía de Génesis, por ejemplo, cómo va preparando todo hasta cuando viene Adán. Todo lo va preparando para que haga al hombre y su mujer. Y eso se llama el principio antrópico. O sea, el principio antrópico lo que nos dice es que aquí tenemos mano divina. Y yo aprovecho para decirles que hubo un filósofo ateo por 50 años, hijo de pastores metodistas inglés, cuando lo mandaron a la guerra de Vietnam, creo, y él fue secretario y toda la cuestión, y él entró a la Universidad de Oxford y él abandona el teísmo y se convirtió en filósofo ateo por 50 años. Pero este filósofo, desafiado por teístas intelectualmente brillantes, llegó a concluir de que este universo nos estaba esperando y que la única explicación racional es que Dios exista, y él abandonó su ateísmo. 7 años después murió. Escribió varios libros, se llamaba Antony Flew, y el último que escribió el anterior, el penúltimo, era Dios no existe, y el último se llama el último libro de Dios existe. Editorial Trota creo que fue el que lo tradujo. ¡Qué maravilla! Y entonces aquí dice, es como cuando uno va preparando el dormitorio porque viene bebé. Estamos preparando todo, la cunita, esto aquí, el biberón y las colchitas. Y entonces cuando viene bebé dice, claro, no es consciente, pero después ve la foto y dice, ¡ay, qué lindo todo! ¡Qué lindo todo! Pues cuánto más Dios, ¿no? Y hay un acróstico interesante que a nivel científico, esto es un resumen de un curso que se llama Apologética para el siglo XXI, cómo tener mi fe a nivel filosófico, científico, histórico, críticamente y existencialmente, y confirmar la historia de las escrituras. Ese es un curso que yo doy en Prometa y en ESEPA. Y es lindísimo porque tiene una secuencia lógica en todo, ¿verdad? Y fortalece nuestra fe, especialmente para poder dialogar con gente fuera de la iglesia, gente escéptica de las universidades, y con nuestros hijos y nuestros nietos también. La cosa es que la distancia de las galaxias, la forma en que se va expandiendo el universo, no puede ser más rápido ni muy lento. ¡Ojo! ¿Qué les parece? La fuerza de la gravedad es precisa. Y la composición del oxígeno tiene que ser exacta, porque si es demasiado, óigame, nos incendiamos, se incendia el planeta. Y si es poco, nos morimos. Hay una calibración del cerebro que necesita el oxígeno exacto. ¿Por qué creen ustedes que llega un momento donde hay que llevar a unidades de oxígenos y toda esta cuestión con la cuestión del COVID? Porque el cerebro tiene su calibre exacto de lo que debe estar recibiendo. Algunos dicen que en cuestión de 3, 4, hasta 5, 6 segundos no le llega oxígeno, ¡plac!, se desconecta la persona. Todo esto nos invita a entender que el teísmo cristiano, y en cuanto a su propuesta de la causa, en la propuesta de cómo está ajustado cosmológicamente todo, pues, óigame, de veras que el cristianismo, el teísmo cristiano, tiene mucha razón. Estos astros que ustedes ven, maravilla, ¿verdad? Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Marte. Aquí está el punto pálido, dijo un filósofo ateo. Somos un punto pálido ahí. Y yo le digo, dígamelos, hagan, si fue usted, a ver, búsquenme otro punto pálido, a ver si existe. Ahí está la Tierra, óigalo. Y vean la distancia, no muy cerca porque nos chicharroneamos, no muy lejos porque nos congelamos. De hecho, Neptuno es un planeta congelado. Y es interesante porque yo lo doy en la clase, ¿verdad?, sobre apologética. 12 puntos que confirman la confiabilidad. Pero en otras imágenes, Júpiter, por ejemplo, tiene aquí choques, aquí manchas más grandes que la de la Tierra. Y Júpiter, aquí, este planeta que ustedes ven, es un coloso. Dios lo puso exactamente para atraer cualquier cosa hacia él a chocar. Es nuestro escudo. ¿Por qué es así?
Entonces, pero maravillosa. Por eso dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este es Robert Jastrow y es fundador del Instituto Goddard de Estudios Espaciales. Él es agnóstico. O sea, él dice, bueno, yo no creo ni dejo de creer. O sea, un 50% que no creo, un 50% que sí creo, pero yo voy con base en la evidencia, dice, voy a decir lo siguiente. Y lo dijo. ¿Qué dijo? Dice, evidencia astronómica conduce a un punto de vista bíblico sobre el origen del mundo. El elemento esencial en los recuentos astronómicos, ojo, y bíblicos es el mismo. Pero está hablando un científico, sí, de una verdad revelada en la palabra de Dios. Creo que él mismo fue el que dijo de que toda la ciencia, después de llegar a la cima más alta sobre su origen, sobre todo esto, ¿qué se encontró en la cúspide? A un montón de teólogos que ya estaban hace miles de años. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Nos dice que la cosmovisión cristiana es razonable, la cosmovisión cristiana es coherente y entre la realidad externa y la realidad interna. Eso en cuanto al mundo. Pero el otro desafío es la vida. Y William Paley, que fue un filósofo y naturista, decía él, si tú te encuentras un reloj en el camino, ¿qué dirías? ¿Esto se hizo así por el azar y por casualidad? ¿O tú podrías inferir que un ser inteligente lo hizo? Otro científico lo llevó y dijo que había un ateo, ¿verdad? Y lo invitó a pasar a su casa y tenía toda una maqueta maravillosa del universo, hasta donde él pudo. Y le dice, ¿quién la hizo? Le dice, no, se hizo solita ahí al azar. Y le dice, no, jamás, déjate de bromas. Y le dice, imagínate que no me crees para esto que está aquí, que es una pobre maqueta ahora todo este universo. Entonces, esto también tiene relevancia para buscar las causas en cuanto a qué. Hay un principio de uniformidad, claro, pasado y presente. Que hay un diseñador inteligente aquí. Que hay a partir de esto, hermanos, pónganme mucha atención porque la cosmovisión cristiana sostiene esto. A partir de lo creado podemos inferir inteligencia. O en el monte Rushmore, aquí donde están las caras esas se hicieron por el azar, por los vientos, por la arena aquí. No, hay un principio de uniformidad, que en el pasado hubo inteligencia, en el presente también. Este tipo de diseño complejo requirió, ¿qué cosa? Inteligencia. ¿Y qué me dicen de esto que está aquí? Vea qué belleza. Esto se llama una célula. Y resulta de que los científicos estudiaron ¿qué cosa? La trenza cromosomática. Francis Collins, el doctor Collins, logró estirar toda la tirita del ADN, la codificación del ADN. Logró estirar, o sea, decodificar el genoma humano. Y él se quedó impresionado porque ¿cómo es posible que hay toda un lenguaje codificado perfecto prácticamente? ¿Cómo puede ser posible? Y siendo ateo, escúchelo bien, terminó ¿qué cosa? Frente a una catarata, según leí, entregando su vida al Señor. Dice, la primera vida requirió causa inteligente. 1000 volúmenes de enciclopedia. ¿Cómo se dio eso? Venía diciendo de manera poética y hermosa, Salmo 39, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ahora, vean qué belleza. Vean qué belleza. Entonces, en la cosmovisión cristiana, Dios se reveló en la Biblia y la Biblia es confiable porque es un libro divino, pero la Biblia es confiable porque hay declaraciones científicas precisas y
el conocimiento científico nos revela la realidad que la Biblia ya nos había mencionado. Pero también hay otra razón. Porque algunos dicen el papel aguanta lo que le pongan. Y cada cosmovisión tiene su libro sagrado. ¿Correcto? De hecho, en Sudamérica, denme algunos libros sagrados que tengan en Sudamérica. ¿De dónde es el Popol Vuh? A ver, ayúdenme, por favor. Pero es de Sudamérica. Y se dice que todos tienen sus libros sagrados. Todos tenemos libros sagrados. Ok, pero y que también los antiguos tenían sus libros sagrados. Y la Biblia es un libro más. No, no es un libro más. La Biblia es confiable en su material y contenido. Vea qué belleza. Esto es parte de un curso que yo doy, también es parte. ¿Tenemos copias confiables de los manuscritos originales? Sí. ¿Dicen la verdad los manuscritos originales? Sí. El Antiguo Testamento, la documentación del Antiguo Testamento en las copias de los originales es incomparable. Incomparable. Arqueológicamente es maravilloso. James Hopmeyer ha demostrado contundentemente sobre la confiabilidad del Antiguo Testamento. No hay un solo descubrimiento arqueológico que desconfirme las verdades de las Escrituras. Ojo, y no solamente el Antiguo Testamento, también el Nuevo Testamento es incomparable. Maravilloso. Ustedes quizás han escuchado gente que se llena la boca de Plinio, César, Tácito, Platón, Heródoto, Demóstenes, Homero. Y todas estas traducciones al español o todos los idiomas traducen de sus copias, de los que supuestamente tienen. Ninguna, escúchenme bien, ya esto está desactualizado. Las copias del idioma original, especialmente el Nuevo Testamento, ya superaron las 5.800 copias de los originales. Ojo, ojo, hermanos y hermanitas. La cosmovisión cristiana lo que sostiene es que su fuente de conocimiento, la Biblia, es confiable en su texto como ningún otro. Y que lo que se escribió en estas fuentes es confiable también. Y aquí vienen los eruditos y ¿qué dicen? Bueno, todo el Nuevo Testamento fue escrito en una generación de testigos. Y hay quienes entonces históricamente pueden dar fe de qué lugar, costumbre, vamos a ver, artefactos, declaraciones, en fin, el estilo de escritura lingüístico, todo eso coincide. Entonces, si es confiable en su texto, también entonces es confiable en su contenido. Scheller dice, de maneras extraordinarias, la arqueología moderna ha afirmado el núcleo histórico del Antiguo y Nuevo Testamento, corroborando puntos claves de la historia de los patriarcas de Israel. Dice, el Éxodo, la monarquía davídica, la vida de la época de Jesús. Y finalmente, en esta parte, la Biblia declara propósito maravilloso, supremo. Nos dice origen, Dios. Nos menciona sobre también de un destino, claro que sí, como lo vamos a ver ahorita. Nos dice propósito, sí. Y nos dice moralidad, sí, porque la Biblia es texto para ayudarnos a nosotros a guiarnos a tomar decisiones acorde a una fuente suprema que es Dios. Y aquí, hermanos y hermanitas, pongan atención. Jesús dijo, yo soy el que soy, yo soy. Y para ninguno de nosotros, a ver, no vamos a dudar de que Jesucristo declaró ser Dios, permitió adoración. Dijo, yo soy uno con el Padre, igual con Dios, Mesías Dios. Le llamaron y Él lo permitió. Y es importante entender de que, ¿y qué con eso? ¿Y qué con eso con la cosmovisión cristiana? Bueno, aquí es donde viene el propósito que nosotros adquirimos por la revelación de Jesucristo. ¿Por qué vino Jesús? Y Jesús le da a la humanidad, ¿qué cosa? Un propósito supremo. Con el ejemplo, Jesucristo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y poner mi vida en rescate por mucho. Y Jesús, el mensaje de Jesús, en su cosmovisión, en su ética y en su propósito existencial,
confronta a la humanidad y le dice, por muy bueno que seas, y aunque nos sintamos muy grandes ante Hitler, el estándar moral es Dios mismo y todos somos pecadores y perdidos y condenados. Entonces hay un mensaje decente por parte del cristianismo y su visión cristiana a nivel de quién decide qué es bueno y qué es malo. Es Dios a través de Jesucristo y confronta a la humanidad. Y es cuando nosotros podemos vernos beneficiados de lo que Jesús ofrece, su regalo, su salvación por medio de la fe. Y esto entonces ha trascendido por parte de Jesús para que nosotros seamos gente que amemos a Dios y amemos al prójimo. Usted lo sabe. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es vital, porque a diferencia de algunas cosas que tienen como visiones en el modernismo ateo, es único el cristianismo. Y esto nos llevó a que nosotros nos amemos en el pueblo de Dios, a que nos dejemos de discriminaciones en en el abordaje ético social. Vea la propuesta cristiana. Aquí hay otro elemento de tipo sociológico, es cómo se convive o se debe convivir en la perspectiva cristiana, en la cosmovisión cristiana. Bueno, aquí no hay judío, ni gentil, ni libre, no hay discriminación porque sos hombre o que sos mujer. No, todos somos uno en Cristo Jesús. Y vea, ya hay un sociólogo que hizo un trabajo maravilloso, aquí se los demuestro, Alvin Schmidt, este libro Impacto Demoledor. Hay otro curso sobre cosmovisión, yo los pongo a leer a nivel sociológico y sociológicamente el gran impacto. Ya el cristianismo con su cosmovisión cristiana impactó la humanidad, la dignidad al ser humano, la dignidad a los niños, vino el respeto al matrimonio, la perversión, homosexualidad, lesbianismo, pedofilia, todo parte del primer siglo, hermanos y hermanas. Y entonces puede ver, aquí está bien documentado todo eso, el dar, la caridad, el caritas, no existía. Yo te doy y tú me das. Eso es cristiano. La compasión, hospitales, la salud, la educación, el trabajo, la economía, la ciencia. El señor Bacon en la Universidad de Oxford fue el primero en llevar los supuestos de desarrollar el método inductivo. A partir de ahí se va desarrollando una ciencia inductiva. Fue en las universidades, son obras de los cristianos. No tendríamos universidades si no hubo hombres que creían que Dios creó todo esto, dejó leyes y que se podía estudiar a través de estas leyes la realidad. La libertad, la justicia, la abolición de la esclavitud, los días festivos, antes, después de Cristo, la Navidad, todo esto, escúchenlo bien, hermanos y hermanas, es fruto del cristianismo. Este es otro libro increíble de Tom Holland, historiador, que dice, esto es la expresión de la historia jamás contada para muchas personas, de que el cristianismo llegó a impactar, ¿qué cosa? Todo. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo y estamos para eso, con nuestra cosmovisión cristiana, que es racional, hace contacto entre el mundo interno y lo que se puede conocer de la ciencia afuera y a nivel existencial, ético y moral en la realidad. Pero, lamentablemente, como ya lo dije, se dio ¿qué cosa? Una reacción al Dios. Se reacciona. No, Dios no. Y ustedes saben que hubo un papa que hizo la mea culpa. ¿Se acuerdan? La mea culpa. Por los abusos. En el siglo III, cierto sector cristiano cae en la trampa, diría yo, de que no se convirtió y toda esta cuestión, pero jaló al cristianismo a su imperio romano y fue más político que cristiano, y su paganismo contaminó en gran parte el cristianismo, lamentablemente. Siempre hubo a través de la historia ciertos grupos disidentes, no perfectos, pero se oficializa un cristianismo y empieza a hacer abusos. Entonces
hubo gente que se opuso a esto. Y de ahí nace la Ilustración y vino toda esta cuestión, saquemos a Dios. Y son reacciones. Pues el mismo modernismo, el ateísmo, generó una reacción y eso se llama posmodernismo. Y aquí es donde vienen las famosas utopías de la modernidad. Ustedes leyeron ese capítulo en Buena Teoría. ¿Quién me puede decir por qué el doctor Cruz dice que son actos de fe, libertad, ciencia, progreso, historia, hombre, Dios? A ver, ¿quién me puede decir a partir de la lectura? Active su micrófono, por favor. ¿Qué quiso decir Antonio Cruz en el capítulo 2? Que son actos de fe y se convirtieron en sueños o utopías humanas. A ver, ¿quién? Vamos. Espero que hayan leído, ¿verdad? Ese capítulo 2. Debían de haberlo leído para hoy. Ok. ¿Puede repetir? ¿Qué quiere decir el doctor Cruz? Que en la modernidad, que buscaron la libertad, la ciencia, el progreso, ¿verdad? Por la ciencia, digamos que la historia iba a progresar, el hombre iba a ser, habiendo progresado, iba a lograr resolver todos sus problemas, los problemas que le hacían sufrir, lo iba a resolver en la modernidad. ¿Por qué se convirtió todo eso como... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiso el modernismo, el ser humano? Si se acuerdan. En el modernismo se confió o se tuvo fe en la libertad, en la ciencia, en el progreso, en la historia. Fe en el propio ser humano. Correcto. Fe en la boda, no. O sea, se tocó mucho el ser humano. Uh-huh. Y el internet está malo. Santo Dios. No, pero sí se escucha, hermano. Sí lo estamos escuchando. Una de utopía no es un sueño de algo perfecto y que se vuelve casi inalcanzable por la cantidad de, digamos, de cosas que se quiere sumar para llegar a ser felices y no se realiza realmente. Exacto, qué buen comentario. Exactamente, y es por eso que le pone el doctor Cruz utopías, llama utopías, porque en la modernidad yo me quiero liberar de Dios para resolver problemas, pero tal parece el ser humano va a esclavizarse con todo y la ciencia. El progreso, dice, vamos a progresar. Dejemos esos siglos de oscurantismo donde la religión dominó. Nosotros vamos a gobernar el universo y nosotros vamos a responder en la historia. El mismo hombre va a resolver sus propios problemas. No pasó. No pasó. Entonces fueron actos de fe. Esto lo vamos a querer lograr. Y se transformó entre una buena intención a una utopía. Una utopía, es decir, un sueño no realizable. Es un pensamiento ideal, pero no lo logró. No lo logró. ¿Y esto qué hizo? Entonces, ¿esto terminó en qué? Esto había generado... Apaguen sus micrófonos, por favor. Apaguen sus micrófonos, por favor. Si no... ok, gracias. Muchas gracias. Y aquí es cuando yo les mencionaba, ¿verdad? Ustedes, vamos a ver antes esta parte, aquí, en el modernismo. Las propuestas del modernismo fueron tan huecas como hoy. Dice, Dios no existe, estamos solos en el universo. La vida es absurda, no tiene propósito ni sentido alguno. El hombre es su propio Dios, es el autor de su vida. El hombre decide lo que es bueno y malo individualmente. No hay muerte. ¡Wow! Somos un engranaje natural. Y entonces hay otros, ¿verdad?, que dice, estamos solos en el universo, no tiene propósito ni sentido, el ser humano es autor de su vida, yo decido lo bueno y lo malo, lo único seguro es tu propia vida. Albert Camus, Jean-Paul Sartre y otros ahí existencialistas, lo que decía, inventate un propósito, vive por un propósito inventado.
y va a ver que te va a ir maravillosa la vida. Mentira. Se hizo utópico el sueño del modernismo y eso entonces reacciona, hay una reacción. Estos que ustedes ven aquí, y yo los estudio muy, muy bien y se los enseño y lo estudié en los otros cursos que yo doy. Caso del nuevo ateísmo. A partir del 9/11 en Estados Unidos, de las Torres Gemelas, todo eso se culpó eso es un ataque de los religiosos. Entonces Richard Dawkins, que está aquí, que es zoólogo, que está aquí, británico, culpaba a la religión. Y aquí que ustedes ven, ahorita, esto se llama Christopher Hitchens, un periodista. Entre estos dos británicos aquí, estos son británicos, empezaron a incendiar las redes y a incendiar el mundo, atacando la religión y comparando el cristianismo igual que a los musulmanes. Las Torres Gemelas, la culpa es la religión. Después, entonces aquí, estos dos son gringos. Este es un neurocientífico, Daniel Dennett, y filósofo, y este también es un neurocientífico. Estos son los famosos caballeros del ateísmo. Son incendiarios. Son incendiarios, no tienen mentes eruditas en el sentido de finas en lo que proponen. La cosmovisión que ellos proponen, a diferencia de los ateos del siglo antepasado o pasado, escúchenlo bien, estos son amateur, estos son populistas, así. Pero, en otras palabras, la propuesta deja con un vacío a la humanidad. Y el cristianismo se queda callado. Nosotros que tenemos la verdad, escúchelo bien, de Dios, y que podemos confirmar, que es confirmada por la verdad del otro libro, la naturaleza, que confirma nuestra cosmovisión. Óigame, el enemigo ha sido muy astuto para entretenernos y llevarnos a otros rumbos. Y hoy lo está haciendo con el posmodernismo a nivel ético-moral, así como lo escucha religioso. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto va generando ¿en qué? Ya cuando la sal pierde su salinidad, ¿qué pasa? Sirve para hacer baches en la carretera y todo el mundo le pasa por encima, lamentablemente. Entonces hay una reacción posmoderna y esto es lo que se conoce entonces como la reacción posmoderna. Yo salto, yo sé que yo salté porque todo es virtual y mi realidad es virtual y no tiene nada debajo. O sea, ese es un salto y vas a caer. No dice. Y entonces aquí viene la famosa reacción posmoderna. Aquí está. Entonces, claro, Nueva Era, muchos libros de Nueva Era, uy, qué tremendo. Ustedes han escuchado que hoy tenemos buenas vibras. Y hay hermanos que están diciendo, el Señor es Dios, yo creo en Dios y Jesucristo es mi Señor. Pero ¿qué pasa? Mandemos buenas vibras, vamos. Otros no lo dicen así. Pero en un neopentecostalismo, digo neo, es una nueva manifestación. Neo es bajo el pentecostalismo clásico, porque hay hermanitos pentecostales clásicos que mantienen verdades y una cosmovisión bastante acertada. Pero se infiltró una cosmovisión posmoderna que es más hinduismo. Embarázate de una bicicleta, ata esta cosa, decreta tal cosa. Y uno dice, tú vas a tener lo que tú desees que tenga. Suave un momento, decláralo. Y uno dice, ¿de dónde viene esto? Y ha dado al traste, escúchelo con el pueblo cristiano. Y eso ha venido a opacar y a no tomar en serio la propuesta cristiana, lamentablemente. Se vino la pandemia, hermanos y hermanas. Ustedes saben lo que ha pasado. Que mucha gente entretenida en nuestros shows dominicales. Al venirse la pandemia, óigame, se acabaron los shows dominicales. Y mucha gente, por lo menos en Barna Groups en Estados Unidos, y la realidad en Costa Rica, es que, óigame, un 40%, cuidado que un 50% de gente no volvió a la iglesia. Porque estaban, ¿qué cosa? Entretenidos con cierta práctica religiosa, disque cristiana, pero que no tenía una base sólida, sino que ya un posmodernismo venía haciendo de las suyas
en las prácticas cristianas. Tú estás aquí para alcanzar muchas cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que plantea el posmodernismo. El posmodernismo te plantea un relativismo moral. No hay verdad absoluta, todo es relativo. Entonces ya se cuestiona el liderazgo, ya se cuestiona la verdad de la Biblia. Yo decido qué hago, qué no hago. Bueno, la Biblia dice que es pecado fornicar, yo estoy fornicando, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Ah? Opción moral. El cristianismo está siendo muy influenciado y los niños y los padres de familia están muy influenciados por las series, por toda la media, como se conoce, por Disney, por los memes, por todo lo que sale hoy. Está siendo bombardeado, como lo vamos a ver más adelante. Ya vienen 4 semanas que serán especializadas en el posmodernismo. Pero esta es una cápsula nada más, que eso nos va llevando ¿a qué? A esto, al hedonismo. ¡Uf! No, hombre, un culto. ¡No, hombre! Ahora, ¿para qué? Perfectamente. Yo no tengo nada con la tecnología. Amo la tecnología. Si no fuera por la tecnología, no podrían estar 53 personas conectadas ahorita. Si contabilizo solo una persona, pero puede ser que haya más de una persona que esté estudiando. Pero hay 53 personas conectadas y vea, con un profesor que está en Costa Rica, trayéndonos, gracias a Dios por la tecnología. Claro que sí. Pero hay cosas que son insustituibles. La vida cristiana, la vivencia cristiana. Hay una realidad. No. Al menor costo, ¿para qué leer la Biblia? Mándeme solamente el meme bíblico, hermano. En fin, es impresionante cómo se ha venido desarrollando todo esto. Ahora, eso lo vamos a ver, ¿verdad? Más adelante. Para esta generación, especialmente los millennials y también los pandemials, luego la generación Z le llaman algunos. Los millennials fue prácticamente entre finales de 80 y los 90, ¿verdad? Hasta el 2000, más o menos. Yo tengo hijos millennials, gracias a Dios, muchachos no perfectos, pero ubicados. Gracias a Dios ya todos casados, ¿verdad? Pero viene una nueva generación increíblemente que no cree en absolutos y todo lo puede cambiar. Lo importante en la vida es la búsqueda de placer. Eso es lo único. Eso es lo único. Lo más importante. Otra cosa es ese concepto de todas las religiones. Todas las religiones son lo mismo, igualmente válidas. Acaba de salir, hermanos y hermanitas. Oigan, ya estamos terminando prácticamente. Acaba de salir un estudio que hizo, creo que fue Barna Groups y Quay, que lo confirmó sobre los pastores. Pero salió una encuesta. ¿Qué creen los cristianos o los norteamericanos con respecto a la cosmovisión cristiana? Y sostiene que sí, que por ahí del 60%, que Dios acepta adoración o recibe la adoración de todas las religiones. Aquí está el islamismo, el peace and love, hippie, aquí está con toda la cuestión, el judaísmo, aquí está el budismo zen, en fin, incluso el ateísmo está aquí y el cristianismo, todos podemos coexistir. Todos coexistir. Y todos tenemos la razón y Dios en cierta manera recibe eso. Pero tenemos el desafío de no renunciar a la prueba de las cosmovisiones. Tenemos el desafío de sostener lo razonable, la coherencia de la experiencia externa e interna, de que hay una realidad externa y que el cristianismo es coherente con lo que sabemos del mundo externo, no solo desde la Biblia, sino de lo que aportan aquellas personas especializadas en el estudio de esta realidad, incluyendo el ser humano, los científicos. Una ciencia bien hecha apunta a Dios. Y que esta coherencia va a permitir una práctica saludable en la humanidad. No así lo que estamos viendo hoy en las propuestas, lamentablemente. Cierro con estos desafíos que tenemos hoy, impresionantes. Un ataque filosófico sobre sistemas conceptuales. En la Biblia sabemos que Dios dice la verdad en cuanto a todo. En cuanto a todo.
Y sí, es Dominion, el último libro que mencioné. Bueno, no sé de cuál último libro, Jorge, ¿verdad? Tal vez me das un poquito más de insumo para recordar qué es lo que estaba diciendo. Pero mencioné que hay dos libros, y esta presentación terminando se la va a dar el pastor César. Ya yo se la mandé y para que ustedes tengan toda la información, ¿ok? ¿Ok? Bueno, en el premodernismo se habla de una historia universal dada por Dios, ¿ok? Una historia universal dada por Dios. Y que esa historia universal dada por Dios puede coincidir con la historia que puede elaborar el ser humano cuando estudia la creación. Digamos los científicos, los estudiosos de la realidad. Y comparan entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios. Bueno, y la Biblia es el hablar inspirada por Dios para ayudarnos ética, moral y existencialmente y espiritualmente. Perfecto. Nos da a Cristo, nos conectamos con nuestro Creador, tenemos un propósito, tenemos esperanza, echamos para adelante, como decimos acá. El posmoderno dice no hay verdades universales, no hay narrativas universales o lo que se llaman metanarrativas, o sea, algo que aplique para todos los seres humanos. No. Y si usted estudia en la historia de la ciencia, ya se habla de paradigmas científicos plural. Entonces, cada quien va a estudiar un poquito de temas pequeños, manejables, plurales, en vez de enfocar un sistema conceptual completos. No, son poquitos y se está dando, hermanos y hermanas, se está dando. Escúchalo bien. No se habla de un concepto universal porque no hay cosas universales. Es lo que cada quien produce. Y es un enfoque, este enfoque es el enfoque en una pieza del rompecabezas en vez del cuadro completo. No dan el cuadro completo. No conviene. La sobreespecialización en el campo de la filosofía es una forma conveniente de evitar las grandes preguntas controversiales. No me interesa de dónde venimos, no me interesa si tenemos un propósito supremo, no me interesa que haya una moralidad universal, ni me interesa que haya un destino final, no me interesa. Ok, igualmente hay una realidad a confrontar, así, en dos planos. Pero ese es un desafío. El otro es la falta de coherencia y consistencia. Los jóvenes hoy no les preocupa participar en un estudio bíblico los miércoles y luego participar en la meditación trascendental los jueves. No hay un conflicto de interés en adoptar aspectos de diversas cosmovisiones, aunque éstas sean inconsistentes y contradictorias, especialmente la posmoderna. Pero entonces, hay similitudes, diferentes cosmovisiones. Tenemos similitudes, claro. Pero ¿sabe qué? Son superficiales. Son superficiales. Una vez que uno se pone a comparar las diferentes cosmovisiones, y lo vamos a hacer con la posmoderna, a partir de lo que sabemos de la cosmovisión cristiana, que no niega ciertas cosas del modernismo, solo que el modernismo no justifica causa, moralidad, propósito y destino en Dios, y nosotros planteamos algo más coherente. Una vez que uno compara la profundidad de las cosmovisiones, uno se da cuenta que hay una condición marcada aquí. Lo tomé de mi amigo Jorge Gil y de las presentaciones del doctor Juan Valdés, que somos parte del SAL, que es Sociedad de Apologistas Latinos, y nos compartimos estas presentaciones. Es una contradicción, es una contradicción que requerimos que la gente vea. Y esos son los retos que vamos a abordar estudiando la cosmovisión cristiana. Muy bien. Esa es la palabra, desafiados, porque estamos viendo cómo esos pensamientos han afectado totalmente a la iglesia de hoy, ¿no? Entonces vamos en este momento a tener un tiempo de preguntas y respuestas, así que levante su manito o prenda su micrófono con el debido respeto y el tiempo moderado. Haga. Pastor Raúl. Bien, gracias. Buenas noches con todo y gracias, Pastor Luis, por las clases, la exposición. Mi pregunta es la siguiente: dentro de la cosmovisión y dentro de lo que usted explicó, lo moral, lo material, lo inmaterial, la belleza física existe. Vea qué interesante, ¿verdad?
porque sí existe, por supuesto que existe. Eso se conoce como estética en el campo de la filosofía. Se estudia la estética. Y creo yo que, pero a diferencia, digamos, que la belleza, que lo que plantean, por ejemplo, filósofos de antigüedad y hoy mucho tiene que ver con ciertos criterios o estigmas de lo que es belleza. Dios en la cosmovisión cristiana nos plantea una belleza integral, una belleza integral. Entonces desafía, por decirlo así, lo lleva a la dignidad humana, por supuesto, a la dignidad humana. No niega, por supuesto, el elemento de belleza, que eso también será muy acorde a lo que está viendo, a quién está viendo, cómo lo está viendo. Pero hay un orden en la cosmovisión cristiana. Y alguien incluso, hermano, déjeme decirle que en la última reunión, que en Estados Unidos se tienen reuniones, se llama el Congreso Filosófico Evangélico y el Congreso Lógico Evangélico, alguien estableció un argumento a partir de la belleza que para la existencia de Dios. Pero sí, efectivamente. Y cuando hablamos entonces de la belleza, lo hermoso en lo creado, hay algo que se percibe en lo creado, algo maravilloso. Y creo yo que también en la humanidad, solo que el ser humano lo manipula y Dios hace que eso vuelva desde la parte interna, integral, y que proyecte a una persona, independientemente de sus características físicas, aunque sí las hay, el ser humano percibe belleza, ¿verdad? Pero proyecta algo más profundo para que nosotros seamos ante Dios y ante los demás también como personas lindas, aunque suene subjetivo, pero le devuelve esa belleza integral. Como dijo, no es la hermosura externa, la última, no, es la interna, un espíritu afable que va proyectando algo hermoso en la sociedad. ¿Me explico, pastor? Sí. Yo Yo tenía el concepto que, bueno, la belleza física para mí, como se puede decir, una utopía o es pasajera, temporal, porque si bien nosotros nacemos, crecemos y morimos, obviamente ya no estamos con la misma lozanía de un joven, ¿no? Ya somos los de la tercera edad, por decir así, y la juventud acumulada, ¿cómo se llama? Bueno, todo pasa, ¿no? Y yo pienso que verdaderamente es relativa a la belleza, ¿no? Eso es lo que pensaba yo. Gracias, Sí. Pastor Raúl. El cuidado también con el dualismo, ¿no? Estaba hablando del posmodernismo y conocer a veces la cosmovisión de las cosas o de las teorías o este tipo de pensamientos. ¿Cree usted, a ver, en su concepto, que uno de los problemas es que muchas veces como cristianos ni siquiera conocemos bien esta cosmovisión? Le doy un ejemplo simple, ¿no? Que no es muy difícil. Las iglesias, al menos aquí en el Perú, tienen las escuelas dominicales para niños. Y muchas veces a los padres no se le ha enseñado que la responsabilidad de la creencia y la fe de su hijo es de él, no de la iglesia. La iglesia puede apoyar, puede facilitar, poner incluso, bueno, sabiendo de que las primeras escuelas dominicales se crearon para niños que no tenían padres, no tenían nadie. Después cambió un poco para aquellos niños que venían y sus padres no eran creyentes. Pero ya a estas alturas, cuando ya hay en una escuela dominical un montón de niños con padres creyentes y no se ha, digamos, aclarado el tema con los padres de que, ¿sabes qué? Tú eres su papá, eres creyente, tú tienes que ver esto. Tú tienes que ser, por ejemplo, el otro domingo tú puedes dar la clase a los niños. No se recibe con agrado a veces con el padre creyente esto porque tiene una cosmovisión equivocada de lo que es la iglesia. Partiendo de ese pequeño ejemplo tan simple, cree que el gran problema de que esto crezca, el posmodernismo, y se comience a meter, infiltrar en muchas iglesias y en el pensamiento de muchos cristianos, parta de que a veces, entre comillas, por amor, se dice y no se corrige a la gente porque se vaya a molestar. Y yo he visto casos en que a veces llega uno nuevo
a la iglesia, y al nuevo lo atosigan de cosas y de prohibiciones, y al antiguo, porque ya lo conocen, no, déjalo ya, si no se amargue se va. O sea, ese tipo de visión que se tiene, ¿cree usted que es parte de lo que puede haber afectado más la iglesia y no salir con amor, no sin pleito, a enfrentar las ideologías erróneas que hay en el mundo? Sí, me parece a mí que casualmente, tal vez, aunque es un mito, ¿verdad? Es un mito, porque está demostrado, creo, científicamente que sí, si un sapito está en agua y se va calentando el agua, salta, ¿verdad? Pero se ha dicho que sopa de sapo, dicen algunos, que si el sapo queda en una olla y se calienta poco a poco, se cocinó sin darse cuenta. Eso es un mito. Sí, sí. Pero digamos, usando ese ejemplo, si fuera verdad, me parece que la iglesia ha venido, dice, he buscado el mundo, a la iglesia en el mundo y he encontrado el mundo en la iglesia. Y cuando digo esto, ya muchas cosas, formas de pensar, de ver la vida, ¿verdad? Por la falta de preparación, digo yo, está demostrado, hay un estudio bien hecho, que, no sé si era el 80% de los pastores carecían de preparación formal, yo diría, o informal, y que no abordan con profundidad estas cosas y este llamado a que la iglesia pueda dar razón de su fe, dar razón de su fe, dar razón de su cosmovisión. ¿Por qué nuestra cosmovisión es la mejor? Y se lo puede demostrar a nivel racional, a nivel de experiencia, a nivel de la práctica, con ejemplos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que muchas veces no se habla de estas cosas, no se predica en términos de cosmovisión. Porque la gente va a escuchar la Biblia, perfecto, va en un dominguito, o en el grupo, o en la oración, pero sigue en realidad. Y en esa realidad, ahí se escucha sobre el propósito de la vida, se ve gente que vive sobre el placer o vive su vida como le da la gana. Entonces, ¿cuál es la forma de pensar de estas personas con respecto a qué? Al motivo de por qué existen. Gente que dice, a mí no me importa que Dios exista y no van a la iglesia. Hay algún libro que se llama Cristianos Ateos, no van a la iglesia, no leen la Biblia, no hablan con el Señor. Entonces, hay una serie de cosas que se han dejado de hacer. Y la iglesia perdió, lamentablemente, su espíritu apologético. No voy a generalizar. Un gran sector perdió su espíritu de defender su fe. Amor y gentileza. Pedro 3:15 dice, con amor y gentileza. El tener amor no debe excluir la verdad. Amor sin verdad es alcahuetería. Verdad sin amor es legalismo. Así como caminamos nosotros, tenemos que tener los dos elementos. Entonces la iglesia tiene que volver a su fervor apologético, de defender la fe. Porque la defensa de la fe nos ayuda. Uno, confirma mi fe. Dos, escúchelo bien, lo que hace es valorar el error. Valora. Si confirma mi fe, valora el error, lo corrige. Tercero, ayuda en la sociedad ¿a qué? A demostrar, como pasó en Occidente por siglos, que nuestra propuesta cristiana es la mejor si se vive correctamente. Yo cité 2 libros de historiador y un sociólogo. Estamos plagados. La gente, hermanos, permítame decírselo así. Usted se va de aquí a otro lugar y a usted lo matan por su fe en Cristo. Pero vienen a nuestros países, no los matamos porque no crean en Cristo. ¿Por qué? Eso es fruto del principio cristiano de que respetamos, ¿qué cosa? La conciencia en lo que cree de otras personas. Eso es mérito cristiano. Entonces, vamos de nuevo. Requerimos volver al fervor de la defensa de la fe con gentileza y con amor, dialogando el por qué creemos en lo que creemos. Y efectivamente, hermano, no podemos hacer acepción de personas. Requerimos también revisar nosotros mismos como líderes, cómo vivimos, si somos consecuentes, decimos que andamos en la verdad, y nuestro liderazgo, cómo
verdad, ponga la mano así. Bueno, aquí está lo que se dice que es la realidad y aquí está la realidad. En la derecha, aquí está lo que se dice que es la realidad y aquí está la realidad de verdad. ¿Qué es la verdad? La correspondencia entre lo que se dice y lo que es la realidad. Pero muchos de nosotros como cristianos decimos una cosa y vivimos otra. Y sabe que el primer elemento en la formación de la nueva generación es la imitación. Es demostrar. Por eso Deuteronomio es claro cuando dice que vosotros guardaréis la ley y mis preceptos. O sea, van a vivirla. Y eso es andar en la verdad. Entonces me parece que tiene razón, hermano. Hay que volver al fervor apologético y pensar en términos generales cómo el cristiano tiene una respuesta a todas las de la sociedad. La parte sociológica, histórica, psicológica. O sea, Dios en su palabra propone principios y verdades que pueden permear toda la sociedad. De hecho, ya lo ha hecho a través de los siglos. Okay. Añadiendo un poquito más de lo que dijo el profesor, el reto es que la iglesia debe volver a la verdad, y la verdad es la Biblia. Y lo que usted decía en su pregunta, pastor, está corroborado por la Biblia. Los responsables de dar esa verdad a los niños son los padres primeramente. No es la iglesia, no es el colegio. Ahora, pongámonos a pensar, si nosotros no estudiamos la palabra, si nosotros no escudriñamos la palabra, entonces, ¿qué vamos a transmitir a nuestros hijos? Y lastimosamente nosotros culpamos o al colegio o a la iglesia, pero somos nosotros los padres llamados, y por eso el profesor decía, gracias a Dios mis hijos son estables, pero yo creo que es gracias a esa mamá y a ese papá que han puesto raíz, y el ejemplo lo tenemos en Moisés y en Samuel. Moisés fue solamente con su madre, estaba hasta solamente destetar. Samuel también fue solamente hasta dejar de lactar, y Moisés fue a vivir en un mundo totalmente opuesto al cristianismo, una cosmovisión egipcia totalmente ajena a la Biblia. Y usted se pregunta a los 40 años, ¿por qué es que todavía tenía? Porque las ideas, como decía el profesor, producen los valores de la vida y esa raíz que ha sido puesta. Igual en Samuel, su madre lo tiene solamente desde destetar, luego pone un sacerdocio corrompido. Y cuando él llega a tener una actitud intachable. ¿De dónde se produjo esto, no? Y creo que ya la psicología también ha dicho, la personalidad de un niño se forma hasta los 5 años. Entonces, he aquí la gran importancia de todos nosotros de volver a la Biblia. Hay que desempolvar la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia. Y nosotros los pastores hay que interpretar bien la Biblia para alimentar a nuestras ovejas. No nos dejemos influenciar por el mundo postmoderno, que todo es fácil y todo, lees libros o sacas tu experiencia y yo, por ejemplo, ahí me preocupa cuando dice, hoy en la mañana recibí una revelación de Dios y ahora lo está predicando a la noche. Digo, ¿y qué tiempo he tenido para interpretar? No hay. Entonces, los iluminados, los iluminados. Sí, los iluminados. Los iluminados. Sí. Muy bien. Solo para terminar, yo creo, Pastor César, perdón un ratito, solo para terminar y darle honor a la verdad. No soy pastor, soy un fiel, que así es la iglesia. Pastor me he dicho César, 2 veces, me he dicho pastor, no soy pastor. Gracias. Pastor Sixto, César, por favor, sí. Me toca, Pastor Sixto. A ver, bien interesante la exposición y llama mucho la atención. Latinoamérica es una región de muchas denominaciones. Se ha dicho, catalogado como región de misiones y hay mucha lucha denominacional. Y creo que el profesor sabe exactamente, dentro de la dialéctica marxista hay 3 leyes. Y una de las leyes es la ley de la negación. Y en la hermenéutica filosófica marxista es, si tú eres de mi partido, eres mi amigo, mi hermano, por lo tanto, está bien. Pero como no eres, yo debo luchar para matarte. Entonces, el gran problema no será que en nuestra región, las denominaciones, usamos esta ley para decir, si tú eres de mi iglesia, está bien, hermano. Como no eres de mi iglesia, ahí nomás, ¿no? Entonces, yo creo que cada iglesia tiene su propia verdad.
Tenemos que corregir ese error, hermano. Profesor, por favor, explíquenos. Si estoy mal, corríjame, por favor. Gracias. Sí, bueno, lo primero que tenemos que recordar es tener humildad cristiana. La verdad revelada, canónica, perfecta, está en la Biblia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Heredamos esta verdad y que nosotros con humildad, como pueblo del Señor, establecemos verdades que son, son incuestionables. Tiene que haber un núcleo a través de la historia. Se llama las doctrinas esenciales del cristianismo. Doctor Geisler, su ministerio lo represento en Costa Rica, del ministerio de Norman Geisler, él tiene un libro que se llama Esenciales. ¿Cuáles son esenciales no negociables? Pero tenemos que entender que tenemos que caminar en humildad. ¿Por qué? Porque yo no soy Pablo, ni César, ni Pastor César es el apóstol Pedro, ni el otro es, no. Nosotros enseñamos, escribimos de la verdad de la Biblia. ¿Cuál es el problema? Que bien lo dijo Jesucristo en Mateo 27, que algunos pierden el principio de esa humildad pastoral y se creen dueños del rebaño, ¿verdad? ¿Y qué hace? Se creen señores y quieren pleitesía. Y cuando pasa eso, entonces yo, ¿qué cosa? Hago que ya no escucho humildemente ni la palabra, ni lo que dicen mis otros hermanos que humildemente también reconocen que toman de la palabra, pero humildemente reconocemos que están equivocados en algunas cosas que no son esenciales. Nos respetamos, nos amamos, pero en la unidad, amor, en lo esencial, unidad, y luchar por eso. Pero se vino este movimiento neoapostólico que ellos entonces, escúchelo bien, dicen, nosotros somos apóstoles, y el término apóstol se usó de dos maneras, entre los 12 y entre los misioneros. Ese es el uso apostólico en el Nuevo Testamento. Los apóstoles, ¿verdad? De Jesucristo y los misioneros. Pero las nuevas personas que salieron en estas iglesias, lamentablemente, y cautivó a Latinoamérica con la visión, los apóstoles. Él dice, yo soy un apóstol, pero ¿de cuáles? Y muchos no preguntaron, ¿de cuáles? ¿Misionero? No, se querían comparar con los apóstoles y estos que recibieron la revelación de Dios, Pablo, Pedro, los cuales no continuaron a nuestro día, pero entonces ellos se adjudicaron la verdad divina. Ellos vinieron a ser los oráculos. ¿Para quiénes? Para la sociedad latinoamericana, para el cristianismo, para el mundo cristiano. Y con el materialismo evangélico, materialismo. Entonces, esto llevó a la ignorancia y aquí es donde viene el pecado, poder. Entonces, si no es el tono o lo que yo digo, como yo lo digo, para lo que yo lo digo, en mi pirámide, o escúchelo, se llama mercadeo multinivel, donde el que está arriba, el que tiene más poder. Entonces, si no va acorde a lo que yo digo y otro enseña diferente, entonces está mal. Entonces, ha faltado conocimiento esencial del cristianismo, y si se tuvo ese conocimiento esencial, ha faltado humildad y se ha caído en el pecado de los que dijo Jesucristo, que nos creemos dueños y queremos pleitesía para nosotros, por ese lado. Ahora, mencionó el marxismo. Yo nací en Nicaragua, viví el proceso en la juventud sandinista, y lo digo así, en el colegio. Mi familia fue guerrillera, murió uno en batalla, derrocamos a Somoza. Son datos históricos nada más. A los 14 años tuvimos que empuñar un fusil, y la ideología marxista, por supuesto, que vino, y lo que usted mencionó eran pilares. Si no estás de acuerdo conmigo, te mato. El fin justifica los medios. Entonces, ahora ha venido, escúchelo bien, un movimiento progresista, teológico, evangélico, moda de USA, y que entonces, por la causa final, oiga, de lo social, de abordar lo social, pero no un abordaje social cristiano, no,
es un abordaje, es una excusa. ¿Para qué? Para meter lo que se conoce el neomarxismo, le llaman, o la nueva izquierda, lamentablemente. Y en el neomarxismo, la nueva izquierda rompen con absolutos y se aprovechan de todas las causas pluralistas, feminismo, indigenismo y un montón de causas, porque el marxismo mutó y la batalla del obrero con su amo, entonces, contra los burgueses, no pegó. Esa utopía no pegó. La Unión Soviética fracasó. El muro de Berlín cayó. Pero la izquierda y el marxismo mutó. Los filósofos de esta rama dijeron: vamos a crear nuevas batallas sociales. El hombre, la mujer contra el hombre. Los hijos contra los padres. Ya el marxismo lo tenía, ¿verdad? Los hijos contra los padres. Lo que es el culturismo. No. Y esto, lamentablemente, se ha infiltrado en las iglesias. Son caballos de batalla, son invitados a asociaciones, a seminarios de personas que ya no creen que la Biblia es la palabra de Dios, es la última autoridad. No, ya de fondo están ahí, casi que se ponen la boina del Che con la estrella, y entonces están comulgando mucho con teólogos, neoteólogos de la liberación, que son pluralistas posmodernos. Ya no creen que Jehová sea el único Dios verdadero. Amén. Tenemos que abrir los ojos y tenemos que estar preparados para poder dar razón de nuestra fe. Amén. Gracias. Misionera Qué Erika bueno. estaba levantando su mano. Por favor, Erika Vázquez. Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches, profesor. Le quería hacer Buenas una noches. pregunta. Una vez un hermano, cristiano ya de muchos años, más o menos 20 años de cristiano, soltero de 40 años más o menos, conversando me comparte esta idea que le voy a mencionar y que quería que más o menos me oriente si tal vez es una idea posmodernista, ¿no? De acuerdo a lo que hemos estado tocando, porque él me decía que a través de los años uno va evolucionando, ¿no? Creciendo en cuanto al cristianismo. Y él antes pensaba de que un cristiano se debería de enamorar de una cristiana también, ¿no? De su propia religión. Pero en el transcurso de los años que yo lo vengo conociendo, recientemente me comparte de que ya no piensa lo mismo. Me dice que las religiones que más se familiarizan o se asimilan con la religión cristiana, ¿no? Es el catolicismo, los testigos de Jehová y los adventistas. Me dice, son los que más se acercan a nosotros. Entonces me dice, yo creo que muchas veces nosotros los cristianos somos legalistas, me dice. Y yo creo que cuando Dios venga, va a venir a llevar no solamente cristianos, ¿no? Sino también católicos, testigos de Jehová, adventistas, porque estas personas, ¿no? De acuerdo a su fe y en su corazón, ellos agradan a Dios, me dice. Entonces me dice, yo no creo que estaría mal que yo entable una relación sentimental con un adventista o con un testigo de Jehová, porque ellos se asimilan a nuestra religión y en su corazón ellos agradan a Dios. Entonces, pastor, en Amós 3:3 nos dice que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, no. Entonces, pastor, ¿usted cree que esa idea que este cristiano de 20 años, ya estando en los caminos de Dios, y bueno, siendo un soltero también de 40 años, ¿cree que esa idea pertenece ya al posmodernismo? ¿Está acorde a la Biblia o no? Va camino a. Vamos a ver. El posmodernismo ya no dice que hay un Dios absoluto. No, hay muchos dioses. Y todos estamos bien. Tal vez yo le hubiera preguntado, ¿y qué pensás si? Porque está bien, un católico, dice, un testigo de Jehová, un adventista. Para nosotros es contundente que el evangelio
es la clave. Sea en cualquier iglesia, si el evangelio es predicado correctamente, de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó conforme a las escrituras, y es poder de Dios para salvación y tiene fe. Yo conozco carismáticos católicos que se congregaron, lo pastoreaba. Y claro, entendieron la doctrina evangélica, pero venían con una conversión auténtica, porque escucharon el evangelio. El evangelio no es patrimonio de nadie, es el evangelio de Jesucristo revelado a través de su Hijo Jesucristo. Dios revela ese evangelio a través de Jesús. Y está la iglesia ortodoxa, y está la iglesia católica romana, y está la iglesia protestante. Entonces, interesante que él solo ubicó dentro de un rango de parecidos cristianos, y que entonces dice, bueno, todos ellos son aceptados, depende. Si hay un evangelio predicado auténticamente y son salvos, pues van a demostrarlo, pero lamentablemente ya lo sabemos. Las iglesias se disfrazan, hay iglesias que se disfrazan y que hay elementos que ya le cambian la composición original, ya adulteran, independientemente de la iglesia que sea. Entonces, aquí vemos que esta persona es como ecuménica. O sea, es ecuménica entre los que se llamen cristianos. Pero un cristiano es un seguidor de Cristo y un seguidor de Cristo confesar su santo evangelio. Si no lo confiesa, puede llamarse como sea, pero son como las vírgenes que quisieron solo el nombre de su amado, pero que no vivieron para su amado. ¿Me explico? Ahora, ¿qué haría de esta persona un posmodernista? Que no lo sé, porque no fue más allá. Yo parto de si es ecuménico, si ya parece que no, o sea, ¿cómo sabe? No está mencionando el evangelio como el núcleo principal, la piedra angular. Ya ahí está equivocado. Si él menciona que estas personas predican un evangelio auténtico, lo cual no es verdad, lamentablemente, porque es el evangelio y la ley, porque es el evangelio y María, porque es el evangelio y las obras, y porque es Jesucristo como el Hijo de Dios, no Dios, y el libro y todo lo que enseña Joseph Smith, porque es el evangelio y lo que dice Elena White en las diferentes denominaciones. Es ecuménico y requiere conocer mejor lo que es cristianismo y su esencia. A partir de ahí comparar qué está bien y qué está mal. ¿Qué haría de él un posmodernista? Que él diga de que él puede casarse. Se está escuchando. Un posmoderno dice, todas las religiones tienen la verdad. Entonces usted puede casarse o andar con una judía, puede andar con una musulmana, puede andar con una budista o puede andar como una hinduista que profese alguna deidad. Ya eso hace que ya sea más que ecuménico, ya está cayendo en un plan de posmodernismo. Hemos visto a través de los años, pastor, que la iglesia ha traído ideologías erradas dentro de la iglesia, podríamos llamarla la ortodoxa. Por ejemplo, con la palabra de fe, la iglesia, muchas iglesias hasta ahora ponen la experiencia espiritual sobre la palabra de Dios, ¿no? Ahora, en estos tiempos, hay una nueva versión de la iglesia, que es la iglesia progresiva, que está influyendo mucho en muchas iglesias, especialmente en iglesias de jóvenes, en iglesias de jóvenes de 20, 30 años que están enfocados a esa gente. ¿Qué piensa de esta nueva rama de cristianismo que está entrando mucho en las iglesias? Y no sé si en Lima o en Sudamérica hay muchas iglesias progresivas, pero aquí en Estados Unidos y en Europa sí, y lo vemos, y enseñan, pues, como dice el posmodernismo, que no existe un Dios, no hay la Biblia, puede ser interpretada de diferentes maneras, inclusive puede haber pastores homosexuales, ¿no? ¿Qué piensa acerca de esta nueva ideología que está entrando entre las iglesias? Sí, es un caballo de Troya. Te presentan la cara de evangélico, te presentan la cara de conservadores, te presentan la cara de que somos de los nuestros, pero muy interesantemente
métete y a partir de que estés desde adentro, mutaron y a partir de ahí, con su posición de conocimiento y de autoridad o de respeto que venía teniendo hace muchos años, pero mutó, cambió, empiezan a socavar la autoridad de las escrituras, por ejemplo, ¿verdad? Ya la Biblia no es inerrante, la Biblia es una construcción moda gringa. Hay un Young, de apellido Young, que escribió un libro muy bueno, y Alisa Childers, se llama Otro Evangelio, Another Gospel, se llama el libro, ¿verdad? De Childers, 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 Otro Evangelio. Ojalá los puedan traducir, que nos plantean qué cosa. Nos plantean que hay fenómeno de resentidos del evangelicalismo. Un fenómeno de resentidos. Nació así. Y todos estos resentidos, obviamente, en estos tiempos mucho se apela al ser una posición muy socialista, de ser una buena persona hacia los necesitados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No, y ahí viene el posmodernismo. Ahí se rompe con los absolutos. Ahí se rompe con el poder, digamos, la autoridad de los líderes, de los pastores, de la teología, de la ortodoxia. Se tiene que romper. Porque lamentablemente, tal vez, ¿me están escuchando, hermanos? ¿Sí? Sí, se escucha. Sí, ok. Y algo está pasando, no sé por qué, pero bueno, que lamentablemente, bueno, voy a seguir hablando porque estoy teniendo problemas, me parpadea pero si me escuchan bien, perfecto. Ok, correcto, está bien. Sí, ok. Y el enemigo no está alegre, no está contento con lo que estamos hablando, pero no importa, ok. Pero ¿a dónde voy? Lamentablemente, entonces se dejaron cautivar por ciertos gurúes, pastores y teólogos que vienen siendo afectados por pensamientos liberales. Es un recalentado de teólogos liberales del pasado que ya no aceptan la autoridad de la Biblia. No, el Dios de la Biblia es una construcción humana. Jehová es una construcción humana patriarcal. Entonces no suena bien. Entonces, ¿qué es lo que es? Entonces, este tipo de personas se aferran a causas, a utopías, a nuevas luchas socialistas en nombre del Jesús revolucionario. Y esto es totalmente anticristiano, porque ha diluido en la esencia del evangelio, uno. Y dos, Santiago lo dice contundentemente, y se lo dije a un teólogo de esta tendencia, antes de mucho respeto para mí, ya no, porque cambió. Y lo siento mucho. El mismo Pablo confrontó a Pedro cuando había variado el evangelio delante de ¿se acuerdan? Cuando lo dijo y lo confronté públicamente porque era un hipócrita, dice, con los gentiles, cuando estaban los gentiles ahí comía con ellos, pero venían los de la circuncisión, se alejaba. Y hay más de uno así, hermanos. Y que critican la iglesia por Facebook, critican la iglesia evangélica, pero se valen de la iglesia evangélica para hacer obra misionera progresista. Y hay hipocresía, y lo digo contundentemente, lo puedo detectar. Entonces, ¿qué pasa? Es una nueva forma del enemigo de socavar las bases de la iglesia. Y claro que cuando el rebaño no sabe, ignora muchas cosas, y ahí le da la bienvenida. Pero le dio la bienvenida a un lobo vestido de oveja, porque así es, ya mutó, ya cambió. Entonces es un nuevo ataque. El mesianismo es el otro ataque, porque muchos abandonan el cristianismo, pero quieren una profunda religión espiritual y se están judaizando. Entonces es un combo muy interesante, hermano, pero es lo que te puedo decir, y que ustedes es una moda gringa, y que muchos son resentidos y que han querido postular un nuevo cristianismo y retoman las viejas causas marxistas del neomarxismo ideológico, critican la iglesia, están criticando a los pastores, porque así los jóvenes que votan entonces se decepcionan de la iglesia, entonces votan por estas causas en el nombre de la justicia social.
En fin, lamentablemente es otro evangelio, es otro evangelio, es lo que te puedo decir. Padre Celestial, te alabamos, te adoramos. Sí, Señor. Queremos darte muchísimas gracias, Señor, porque tú estás Aleluya. preparando Gloria a a Dios. cada uno de tus hijos, Señor, para presentar defensa de nuestra fe. Eterno Dios, que con fundamento, con sabiduría, podamos, Señor, pararnos en la brecha y poder, Señor, saber que verdaderamente, oh Dios, estamos siendo cubiertos por ti y que todas estas corrientes postmodernas que están viniendo, oh Dios, no llevarán a tu iglesia, no arrastrarán a tu pueblo, porque hay un equipo, Señor, que tú estás preparando para poder, Señor, defender nuestra fe y defender también al rebaño. Padre Celestial, gracias. Te rogamos, Señor, que tú permitas que nuestros ojos puedan ser abiertos y que podamos estar conscientes de la necesidad de poder proteger a la iglesia de esta corriente progresista, Señor, que ha entrado en muchas de las congregaciones. Gracias por este curso, Señor, que nos ayuda a poder ver la cosmovisión, que nos ayuda a ver, Señor, la historia que nos va, Señor, en la cual estamos siendo protagonistas y que solamente tú nos vas a poder ayudar a través del conocimiento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la enseñanza. Gracias por la carga que hay, Señor, en el corazón de tus siervos para poder capacitar a la iglesia para estos tiempos difíciles. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y permítenos, oh Dios, ser responsables en el estudio de la diferente literatura que nos están enviando para estar cada día, Señor, preparados y dispuestos para seguir aprendiendo. Gracias, bendito Dios. Tu bendición sea sobre cada uno. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.